En el centro de la preocupación global, también en el centro de la preocupación argentina y de la región, está el tema de los commodities, de cómo los granos en el contexto de la guerra, de cambios climáticos, pueden aumentar o decrecer su producción. Sequías e inundaciones que atraviesan al planeta y condicionan, por ejemplo, la macroeconomía. En la Argentina lo vimos en 2018 cómo esa sequía influyó en el agravamiento de la situación económica del país. ¿Cuál es el poder de la ciencia de transformar esas condiciones? ¿Qué poder tiene realmente hoy en la Argentina puntualmente? Lo vamos a hablar con una científica de primerísimo nivel cuyas investigaciones tienen consecuencias en esos aspectos. Me refiero a Raquel Chal. Muchísimas gracias, Raquel, por estar hoy en la repregunta. Buenos días, ¿qué tal? Raquel es, como todos saben, la investigadora que desarrolló eso que conocemos como la soja o el trigo HB4, resistente a la sequía. Es doctora por la Universidad Nacional de Rosario. Hizo su trabajo postdoctoral en el IBMP en Estrasburgo, Francia. Tiene estudios de grado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es actualmente profesora titular de la Universidad Nacional del Litoral, directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, investigadora superior del CONICET y fue también directora del Centro Científico Tecnológico del CONICET Santa Fe. Bueno, una investigadora destacadísima en todo el mundo, influyente a través de sus trabajos de investigación. Raquel, está esta cuestión de del peso que tiene esa investigación científica producida en un laboratorio y el impacto que tiene en un tema tan importante para la Argentina. El desarrollo de la soja y del trigo transgénico resistente a la sequía. ¿En qué punto está esa investigación? ¿Ha avanzado hacia otros cultivos, esta posibilidad de convertir otros cultivos en resistente a la sequía? ¿Cómo funciona y en qué punto está? Voy a hacer una aclaración. En el caso de los cultivos no podemos hablar de resistencia. La resistencia sería algo absoluto, como tienen algunas bacterias a los antibióticos, o sea que no les hace nada. En el caso de cultivos, los cultivos son plantas, son seres vivos, todos requieren agua. Entonces lo que hablamos es de tolerancia. O sea, lo que tienen estos cultivos es la posibilidad de tolerar periodos más largos de sequía sin merma en la producción. Eso no quiere decir que podrían crecer en el desierto, o sea, sin agua, que sería una cuestión que uno llamaría resistencia. Claro. Eh, Terminada esta aclaración, porque no es una resistencia, justamente es una respuesta que depende del ambiente y depende de cada lugar y cada año, cada campaña, llamémoslo. Sí, estamos haciendo otros desarrollos. En realidad el trigo y la soja HB4, lo que se está haciendo ahora, que no lo estamos haciendo nosotros, sino la empresa Bioceres, pero nosotros ayudamos y exploramos y estudiamos lo que ellos hacen, porque tienen capacidad, digamos, de hacer ensayos en muchos lugares, es adaptar estas variedades que nosotros desarrollamos a otras regiones, porque no hay que menospreciar, al contrario, de que va, todo lo que ha hecho el breeding tradicional, o sea, el mejoramiento tradicional. Por ejemplo, vamos a hablar para soja. No se siembra la misma soja en el centro del país que más al sur, que en Córdoba o en San Luis. O sea, para cada lugar hay variedades adaptadas que mostraron por cruce y selección mejoras para cada región, incluso para otros países como Brasil, Paraguay, Bolivia, lo que sea. Entonces, ahora lo que hay que hacer es cruzar la tecnología HB4 con esas variedades que ya tienen una región para obtener una variedad aún más mejorada, pero para cada región. Y eso requiere un montón de trabajo también, no solo en soja ni en trigo, sino que también se está trabajando en otros cultivos como alfalfa y algodón o Cuando caña de azúcar. arrancaste, cuando arrancaste con este mundo de la genética de las plantas, ¿estaba ya ese foco pensando en la producción del agro No, o era una curiosidad casi intelectual y científica de Torre de Marfil? bueno, uno siempre tiene la idea de, a
a ver si sirve para algo en forma inmediata lo que hago. Pero la realidad no es Torre de Marfil, es, eh, es decirse, no, no, el foco fue la ciencia básica, es decir, esta planta tolera mucho mejor la falta de agua que esta otra. Es algo que se puede haber preguntado cualquier ama o amo de casa, ahora que esto es tan común decir todo en dos géneros, pero no importa. Viene a la casa, se olvida de regar las plantas, una se le muere, la otra no se le muere. ¿Sí? Eso le ha Claro, pasado a todo el mundo, se van de vacaciones, sí, sí, no vino la vecina, no le dio el agua, yo qué sé. Nosotros nos sí, preguntamos, sí, dijimos, ¿por qué esta se muere y esta no se muere? ¿Qué tienen de claro. diferente? Entonces damos a terapías ¿En moleculares. qué, ¿En qué momento, Raquel, esa curiosidad científica, intelectual, que dispara una investigación en laboratorio, se conecta con el interés productivo de una empresa como Bioceres, una empresa biotecnológica? ¿Cómo se da ese primer diálogo? ¿Cómo surge? Bueno, cuando en realidad en eso fuimos bastante pioneros y con mucha ayuda de muchas personas. Pero en principio, cuando vimos que HHV4, o sea, este gen de girasol, que era una forma de estudiarlo, puesto en unas plantas de Arabidopsis, daba mucha tolerancia a la sequía. O sea, uno dejaba de regar las plantas 20 días, parecían todas muertas, y después les daba agua de nuevo y revivían como si nada. Alguien, el que fue mi director de tesis, pero que yo ya estaba grande y él también, me dijo, ¿y esto no lo vas a patentar? Y yo le dije, no, no tengo plata para pagar patentes. O sea, eso cuesta mucho dinero. Aparte es un campo, el de las patentes, que yo desconocía absolutamente. Me dice, bueno, pero debería. ¿Esto en qué época, en qué año era 2003, esto, Raquel? ¿Y 2003, quién era tu director de tesis? Rubén Vallejos. El Ujú. doctor Rubén Vallejos, que fue mi director de tesis, había sido, yo terminé la tesis en 1988, pero lo vi, Sí, sí. cada tanto lo veía, él ya estaba jubilado. eh, y yo le dije, no, no, la verdad que no, no tengo ni la plata, ni sé lo que hay que hacer, o sea, mundo desconocido para Claro. mí. Me dijo, bueno, pero tendrías que hablar con una empresa, está esta gente Bioceres que recién empieza. Y logré contactarme con esta gente, me recibieron muy bien, no tenían ni sede, no tenían nada. O sea, nos reunimos en Ujú, Rosario, en Apresid, porque en general en Bioceres era una empresa formada por productores de Apresid que habían apostado a decir, bueno, vamos a desarrollar un poco de biotecnología y ponían un poco de plata cada uno, lo cual facilitaba mucho la inversión porque nadie jugaba toda su fortuna y todos sus bienes, y yo les conté lo que tenía y les mostré las diapositivas, o sea, fotos, bueno, de estas plantas y cómo habían sido hechos los experimentos, y en un diálogo muy naif de parte de ellos y de parte mía, de los dos, absolutamente, dijimos, esto es bárbaro, porque proyectamos que eso podía darse en cultivos. Eso era un delirio en ese momento y resultó ser ujú, cierto simplemente porque tuvimos mucha suerte, porque hay muchos genes, ujú. otros de otras plantas, etcétera, que confieren esa tolerancia o otra tolerancia a sequía, no son iguales, pero en general tienen mucha merma en la productividad. Y entonces nosotros hasta ese momento ni siquiera habíamos medido productividad. eh, Y la verdad que fue un delirio, pero bueno, se jugaron ellos, nos jugamos nosotros y nos fue muy bien. Es un Es largo decir, que ahí hubo un camino, encuentro fue muy virtuoso. muy rígido. Ra- Raquel, ahí hubo un encuentro muy virtuoso entre la ciencia básica y el interés productivo de innovadores del agro. Mm. En el mundo científico argentino hay una cierta, por algún sesgo ideológico que influye en parte de ese mundo científico, hay una cierta resistencia y una mirada estigmatizada sobre el sector del agro. ¿Cuánto pesa en la posibilidad de avanzar con este tipo de investigaciones que pueden generar patentes muy rentables hacia adelante? No, no es todo el mundo ¿Qué científico. percibís vos? No, no, no. Creo que no, que hay Ujú, una parte del mundo científico, y yo diría reducida, que tiene esa resistencia a la gente del agro. Actualmente
muchos de mis colegas están haciendo desarrollos de los cuales no se puede hablar por una cuestión, bueno, primero porque yo no voy a contar el desarrollo de otro, no sé exactamente Sí, todos sí, los sí. detalles, y segundo porque hay temas de confidencialidad hasta que haya un desarrollo que se pueda, digamos, Sí, sí. divulgar, pero yo conozco personalmente un montón que están haciendo este tipo de desarrollos para otras características. Por ejemplo, Sí, sí. decir, bueno, tomates resistentes a enfermedades, plantas con más nivel de azúcares, un montón, un Ujú. montón. No, Bien. esa resistencia De, es muy minoritaria. ¿Qué Yo resistencia hay del digo lado que sí, de la política? Porque, bueno, supimos que el Consejo Deliberante de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, que es la cuna del actual secretario de Agricultura Bailo, esa ciudad, fue intendente de esa ciudad, estaba por prohibir el uso de semillas de transgénicos, de semillas de trigo transgénico HB4, y vos estuviste dispuesta a hacer una exposición aclarando algunas cuestiones. Había un cuestionamiento en términos medioambientales y también sanitarios. ¿Cómo percibís desde la política la mirada que hay sobre estos desarrollos? bueno, el caso de Gualeguaychú es muy particular. El propio secretario de Agricultura salió a decir que él apoyaba lo del trigo, ex intendente. em, A ver, yo di la charla, invertí un montón de tiempo, di un montón de entrevistas periodísticas que me pidieron y no creo que haya convencido a los que no están convencidos. ¿Por qué? Porque esto es como es una posición política de alguna gente, estar en contra aunque no entiendo, o no termino de entender. Mucha gente asocia todo lo que es transgénico al aumento del uso de herbicidas, algo que no es así, lo expliqué un montón de veces. No tiene por qué ser así. Del glufosinato de amonio, Sí, yo ¿no? dije, si quieren prohíbanlo. La tolerancia Ujú. va más allá. De todas formas, lo de prohibir el glufosinato de amonio sería absolutamente simbólico, como prohibir el trigo en Gualeguaychú. A ver, en la ciudad no se siembra trigo, ni se usa Ujú. glufosinato. O sea, la Claro. ciudad tiene una jurisdicción que termina en los límites de la ciudad. O sea que un consejo deliberante no tiene mucho sentido que haga estas cosas, tampoco tiene posibilidad de control, que es otra cosa que yo le he dicho a la gente. Yo dice, no, porque nosotros prohibimos ya el glifosato, que es otro herbicida. Le digo, se vende por plataformas online. Eso si alguien lo compra en Gualeguaychú, no hay nadie que pueda controlar que llega a la casa de cada habitante de la ciudad. Yo creo que es simbólico, que es declamativo, por supuesto que no acuerdo, porque aunque sea simbólico, me parece que no tiene fundamentos ni científicos, ni tecnológicos, ni ambientales. Eh, mm, obviamente mi opinión no es objetiva. Ni sanitarios, o sea, ni sanitarios, ¿no? Desmentís o rechazás la idea de que puede tener un efecto en la salud de la población comer productos derivados de trigo No es transgénico. que yo lo Porque hubo desmiento, resistencia también a eso. no es una desmentida personal, están hechos todos los ensayos y estudios de alimentación de animales que lo demuestran. Para ser aprobado un evento transgénico, que es un conocemos, exige una cantidad de estudios enormes. Es más, están publicados todos esos estudios en un paper de que el trigo es equivalente al otro trigo porque el gen no se expresa en semillas. O sea que la harina es indiferenciable de la harina del trigo sin transformar. O sea, eso no es opinable. Son datos científicos. Sí, me animo a decir que el trigo este es igual de malo para un celíaco que el otro trigo. O Ujú. sea, no se dirá Claro, el claro. otro. En ese sentido no hay. Y aparte, con respecto al herbicida en particular, en esa reunión que fue online con el Consejo Deliberante de Gualeguaychú, estaba presente no sé si es directora, presidenta de todos los colegios de ingenieros agrónomos de la provincia de Entre Ríos. Y ella dijo, yo tengo todos los datos de uso de herbicidas porque hay una trazabilidad de quién compra, cómo compra, Ujú. cuánto se compra.
y dijo, el glufosinato de amonio no lo usa nadie, ni lo va a usar nadie, porque no es el más Claro. adecuado, es una cosa que nosotros pusimos para poder hacer la transformación, no hay que usarlo. Nadie Ujú. dice que yo dije, si lo Claro, prohíben, lo prohíben. O sea, claro, no claro. tiene nada que ver Sí, con sí, el sí. trigo HB4, porque el trigo HB4 es para sequía, no para herbicidas. Bien. Bien.